Hermano, pero tampoco tan accesible, porque entonces mucha accesibilidad, la gente también se mengua, ve que todo es fácil, y realmente en el reino se requiere esfuerzo. O sea, en el reino se requiere esfuerzo. La Biblia dice, fortaleceos en el Señor. O sea, hay cosas que nosotros tenemos que empujar. O sea, Dios ha colocado un camino de gracia, ha colocado un andar en nosotros, que es el andar cristiano, el andar en Cristo, caminar con Él, vivir en Él, ser como Él, pero nosotros debemos esforzarnos. Debemos esforzarnos. Y cuesta, hermano. Cuesta, y mucho. Muchísimo. Pero queda la satisfacción de que vencimos. Cuando yo llego aquí como la cédula dañada, deteriorado, vuelto nada, y termino, yo decía, vencí. Soy vencedor. No es algo genérico. Vencí. Vencí porque a pesar de las dificultades, Señor, vencí. Y eso redunda en un fortalecimiento espiritual. ¿Por qué flaquean los débiles? Porque no se ejercitan en el uso del día a día, en el andar cristiano, en el perfeccionamiento que Dios nos da todos los días. ¿Por qué caen siempre en el mismo pecado? Ay, volví a caer. Porque no hay un esfuerzo. Y sucede con todas las prácticas espirituales que Dios y todos los medios de gracia que Dios nos ha dado. Si no nos ejercitamos, si usted no lee la Biblia constantemente, va a haber un momento que los versículos se le van a olvidar. Se nos olvida. ¿Dónde está ese versículo? Ay, sí, es verdad. Y se olvidan. Entonces nosotros, a veces dicen, ay hermano, usted tiene buena memoria. No, es la práctica. A veces yo digo, ¿dónde está ese versículo? Ah, ya. Y empiezo a buscarlo. Es la práctica. Y la práctica. Entonces la práctica que lleva a que nosotros podamos discernir. Y el poder discernir ¿a qué? A tomar mejores decisiones, a tener inteligencia espiritual, a tener prudencia, a tener sabiduría. Entonces, al tener el conocimiento en movimiento, genera una cantidad de... Porque a veces hay pensamientos malos, porque no meditamos en la palabra. Si usted medita en la palabra, medita en lo que Dios hizo. Hoy me pasó un caso, hablaba con un muchacho y me dijo, yo estoy yendo a la iglesia. Ah, bueno, está bien, eso es muy bueno. ¿Y qué te parece? No, bien. Pero no entiendo por qué a veces no puedo avanzar o ser constante en la iglesia. Y yo le dije, pero vos naciste de nuevo. Y me miró extraño. Me miró así extraño. Nicodemo. Bueno, nacer de nuevo, o sea, ir a la iglesia, no. Nacer de nuevo. Entonces, él analizando, me dijo, no, en verdad no sé qué es nacer de nuevo. Bueno, te lo voy a explicar. Y le expliqué, todos nacemos lobos, rapaces, comemos carne. Como un lobo va a meterse en una iglesia, va a haber un momento que tanto estar en las ovejas, él va a soltar el lobo que tiene adentro. Entonces él me miraba así, él se estaba sintiendo identificado. Entonces le decía, pon a comer pasto a un lobo, ¿qué va a pasar? A lo mejor los primeros días quiere comer pasto, pero va a haber un momento que la ansiedad, la naturaleza del lobo, ¿qué va a hacer? Comer carne. Pero vamos a suponer que el lobo quiera dejar de ser lobo y ser oveja. ¿Qué debe hacer? Nacer de nuevo. ¿Viste? Es fácil. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo el lobo un día deja de ser lobo para otro día llenarse de placer como una oveja? No sé. Empecé a hablarle de la cruz. En esa cruz clavaron a una oveja que no era el santo, era el cordero, pero fue señalado como un lobo. Y ahora vos sois lobo y queréis ser oveja.
¿qué tiene que hacer? Tengo que subirme allá y dejar al lobo y bajar con la oveja. Excelente. Una buena reflexión. Me dijo, tengo que ir allá, dejo allá al lobo y bajo como oveja. Eso es Nazaret. Y me dice, ¿lo entendiste? Por supuesto, está claro. Clarísimo. Y no lo había visto así. ¿Ah? Que él no lo había visto. Y tiene rato. No lo había entendido así. No lo había entendido. Claro, porque pensaba que era asistir. Entonces él pensaba que era asistir. Entonces cuando él ¿cómo se dice? Internaliza ese pensamiento, él se da cuenta que él tiene una naturaleza que va en contra de la naturaleza que Dios quiere y tiene que ir a la cruz y ver y morir ahí en esa cruz y luego resucitar como ve. Algo sencillo, práctico, no dije 70 versículos ni dije un estudio bíblico, prediqué el evangelio y el muchacho se fue. Yo no sé si va a ser oveja de aquí a mañana, pero y eso es lo que Una enseñanza sencilla. yo no predico para que la gente se quede en la iglesia, yo predico para que la gente deje de ser lobo y empiece a ser oveja. El problema es que no todos ven, entonces para eso estamos, para enseñar, para edificar. Amén. Amén. Diego. Ay, Señor, Padre. Muy bien, amado. Hermano, la semana pasada, o las semanas que ocurrieron, fueron semanas pero muy buenas. ¿Sí o no? Sí. Aprendimos bastante. ¿Por qué aprendimos bastante? Porque nosotros a veces simplemente nos cerramos en lo que entendemos solamente, lo que vemos solamente aquí en la iglesia, en este sentido. Que usted ve a otra persona que profesa otra doctrina, otra profesión de fe, y cree que usted no debería conocer nada de eso, sino que se conforma. ¿Ya? Y hablamos un poco acerca de la apología, de la apologética, es decir, la capacidad que tenemos nosotros y la responsabilidad que tenemos de poder defender el evangelio, así como está, sin añadirle y sin quitarle nada. Tenemos que defender el evangelio. Y muchas veces nosotros nos callamos o simplemente decimos, no, yo no creo en eso, yo creo con lo que me predica en la iglesia y ya está. Ciertamente tenemos que creer en la verdad bíblica, pero nosotros debemos entender cómo funciona la fe en otras denominaciones o en otros grupos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a evangelizar, nos vamos a encontrar con personas que están en sectas, que tienen una postura diferente, y nosotros debemos de saber por qué y sobre todo debemos tener las herramientas para poder presentarle correctamente el evangelio. Al ver las deficiencias, usted ya analiza, esta persona está en esta secta, y usted presenta hábilmente las escrituras con mansedumbre, la verdad en amor, ¿sí? Y la persona recibe el evangelio. Hay personas como el muchacho que me tocó esta tarde, me prestó oído, pero hay personas que tienen años, décadas, insertados en corrientes, en error, en herejía, y de ahí nadie la saca, solamente la ayuda del Espíritu Santo. Y hubo un testimonio al terminar la clase de la semana pasada, un testimonio que me marcó y todavía sigo marcado por ese testimonio, de esta señora, una señora que tenía un negocio. Ella era mormona, ¿sí? Durante muchos años era mormona, y tenía una iglesia cristiana evangélica casi en el frente, y muchos de esos cristianos iban para su negocio, y durante todos esos años ningún cristiano le habló la verdad. Cuando ella por fin, por la gracia y la soberanía de Dios, nace de nuevo y empieza a entender la verdad y se empieza a congregar en la iglesia, los hermanos la abrazaron. Ay, qué bueno que te saliste de ahí. Sí, pero no fue por ti, porque tú fuiste varias veces para mi negocio
y no me hablaste de ese Cristo que ahora yo sí creo, pero no fue por ustedes. Qué tristeza. La gente iba para su negocio, sabía que ella no estaba en la verdad y nunca le predicaron. No, es que a lo mejor usted iba a ser difícil, sí, pero me iba a ir al infierno, pero tú no hiciste nada. Qué triste, ¿verdad que sí? Al menos que se le hable ya se sabe que se le Amén. Bueno, damos gracias, ¿verdad?, por este tiempo de bendición, ¿verdad? Nosotros debemos de salir a evangelizar con mucha confianza. Con mucha confianza. Miren, hay personas que salen con más dudas que confianza a predicar, a evangelizar, a compartir el evangelio. Salen con, miren, hay gente que entre más claro, más oscurece. Es decir, entre más quiere explicar el evangelio, más se enreda la persona. Una cosa que yo hago así, pero es que el evangelio es tan fácil. Lo único que usted tiene que definir un punto, un puntito. Y de ese punto usted puede partir. La demanda de la razón no exige que usted aprenda todo. No exige eso. La demanda de la razón que usted, lo que vaya a explicar, sea lo más preciso, y Dios lo va a ayudar, Dios lo va a respaldar. Amén. Entonces hay personas que en vez de salir con confianza, salen al contrario, con más dudas que confianza. Y cuando se consiguen cualquier altercado, cualquier diferencia a la hora de evangelizar, se turban, empiezan y hasta inclusive hay contienda, ¿sí? Cosa que tenemos que evitar, totalmente, sí. La contienda, inclusive los insultos, los gritos, sí. He visto cosas terribles en varios años que el Señor me ha permitido. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que nosotros por medios sencillos, prácticos, podamos convencer a las personas de cuál es la verdad. Ellos también tienen una verdad y creen que es la verdad. Entonces nosotros con amor y con sencillez tenemos que presentar la verdad. Eso me pasó hoy ahora en la tarde, ¿no? Fui a atender un pacientico cerca de la casa, ¿no? Un señor que cañadero. Y se cayó, venía con bolsa y se cayó y no sé qué tal. Yo me caí en un saco de agua de cloaca y se fracturó el dedo. Y bueno, punto y todo le están pasando antídotos. Entonces yo voy y el señor iba a comenzar a hablar de José Gregorio. Ajá. Y entonces sus hijas son cristianas. Ajá. Papá, no vas a comenzar ya con eso. O sea, no. Ya le iban a no, amordazar. Es que estaban las dos. Con el Señor que todavía no es convertido. Sí, sí. Y entonces, mire, yo comencé a predicarle algo muy sencillo de la palabra del Señor. Y yo digo, mire, le voy a decir una cosa. Yo, cuando no era pequeña, mi mamá creía en José Gregorio. Y eso va como que, ¿cómo se llama? De generación en generación. Entonces, ella creía en eso. ¿Y sabe qué? Eso lo creí yo también. Hasta le pedí una vela. Cuando venía mami de Cabima, yo se tardaba, yo aquí clamaba, ay, pero ¿sabes qué? Un día conocí a Cristo. Que mira, me abrieron los ojos. Y empecé a hablarle, de algo muy sencillo. Y yo le decía a él, fíjate, aunque usted le digan cosas a él, no, ¿quién convence? Lo va a convencer a él. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Usted nomás siempre en la semilla y Dios se va a encargar. Amén. Más nada, pero algo así. Y el Amén. Señor así como que me mira, pero me entiende. Pero habla, mire Señor, quien murió por nosotros en la cruz, es ese Cristo al cual nosotros creemos que algún día va a creer. Ni el de los bigotes ni el de sombrero. Nada, no, yo decía, tiene mal. Ni el negrito menos. Claro, tiene mal y cosas, pero ahí me fui, pero algo muy sencillo. Amén. Pero estaba el Señor así. Claro que es una pobreza, muchacha. La cañadera del cabello, o sea que las cañaderas son como fuertes para hablar. Y él me miraba así. Gloria a Dios. Lo atacaron los lobos. Bueno, la semana pasada hablamos también acerca de la iglesia
de Jesucristo, de los santos de los últimos días, no reconocidos como ¿qué? Como los mormones. Vimos toda la estructura que ellos tienen y algunos puntos donde nosotros totalmente diferimos de eso. Hoy vamos a hablar de otra secta. Creo que esta es una de las más populares, es la secta de los testigos de Jehová. ¿Quién no se ha encontrado? ¿Quién no se ha? Hoy vamos a hablar de sectas. Imagínate que yo tuve un niñito y nunca me dejaron transfundir en la UCI. ¿Cómo fue que la primera vez que vamos acá, Efraín? No. La semana pasada hablamos de los bombones, vamos a hablar de los testigos de Jehová. Organización. ¿Qué anotado para que expliqué después ¿Cuándo vas a predicar? Adelante, pastor, adelante, tengo que predicar. Adelante. ¡Upa! ¡Santo! Muy bien. Entonces, ¿por qué son los más populares? Porque, hermano, una de las rutinas que ellos tienen es salir y proclamar su verdad. ¿Sí? Pasan de casa en puerta, llevando un folletico, se ven muy, y bueno, hay cosas que ellos son muy formales, algunos son muy respetuosos, la mayoría son muy respetuosos, van de casa en casa, y bueno, pero lamentablemente, aunque muchos elogian esas prácticas, lamentablemente están en error doctrinal, en herejía de alto calibre. Muy destructiva. De hecho, ellos ofrecen, si tú les abres cotidianamente la puerta, ellos te ofrecen estudios, te van y te discipulan, cosas que a veces no hacemos nosotros. Van y te discipulan, te visitan y están allí, hermano. Son consecuentes. Y te dicen que esa Biblia no, te presentan la Biblia de ellos, que es la versión del Nuevo Mundo, la traducción del Nuevo Mundo, una Biblia con muchísimos fallos y muchísimos errores y horrores también. Entonces, como es la más popular, ¿Cuáles que son esos muchachos? demasiado, o sea, ellos... Queríamos conocer de la palabra antes, perdón. Y, Blanca, porque si nos saca una conversación, ¿qué hacemos? No conocemos nada de Biblia. Pero mira, las 4 los martes eran puntuales, ellos se toman muy disciplinados en cuanto a eso. Pero vamos a hablar un poco acerca de cómo está estructurada su fe, sus convicciones que están erradas, cómo están estructuradas, y lo otro muy importante, que es donde estamos enfatizando esta clase, es cómo nosotros podemos contrarrestar, ¿sí? con amor, contrarrestar esas herejías. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las dos reacciones clásicas de nosotros? Bueno, número uno, frontal, somos frontales. No, a mí no me han hecho 3 papelitos de eso porque yo soy evangélico. Y a veces hasta chocando. De manera grosera. Muy grosera. Y lo otro es, no le vas a abrir, decirle que no estoy, deje que se cansen. Como mi mamá me decía, que no saliéramos, que no saliéramos, que nos quedáramos ahí adentro, y de pronto se cansaban y se iban. Entonces, unos por discusión o por contienda y otros por ignorancia lo rechazaban. Pero debo decirle una gran verdad, y que esto tenemos que aprender a todos los cristianos evangélicos, que esa es una gran oportunidad. Hermano, ve, que el que esté en error llegue a la puerta de tu casa y que tú tengas la verdad y no se la muestres, estamos despreciando una gran oportunidad. Entonces, lo primero que debemos de entender nosotros es que esa es una oportunidad que Dios nos está brindando cuando alguien está equivocado y se acerca por diferentes causas, se acerca a nuestro hogar, y nosotros que tenemos la verdad no se la compartimos. Entonces debemos entender que tenemos esa gran oportunidad,
Y también debemos de entender que tenemos un gran desafío. ¿Cuál es el gran desafío? Ellos están preparados. Y muy bien, hermano. Excelentemente bien. En error, pero están preparados. Entonces usted, ¿qué le toca a usted? Prepararse. Yo tengo que preparar para poder tener una conversación, a pesar de que es corta, ¿sí? Y para poder presentarle también los argumentos que van en contra del error que ellos tienen, de la herejía que ellos tienen, ¿ya? Entonces nosotros debemos es apreciar esa oportunidad. Como le dije, hay gente que no entiendo por qué. Algún día el Señor me dará algunos textos para descifrar por qué hay gente que en verdad es de Dios, cada vez que explica algo de Dios, no sé, pareciera que agarrara todo el desayuno, el almuerzo y la cena y revolviera todo. Y yo a veces quedo asombrado, porque algo que hace el Señor es darnos un orden de las enseñanzas bíblicas, de las enseñanzas más importantes. Por ejemplo, vamos a suponer algo. Los testigos de Jehová predican acerca de los 144,000. ¿Quién ha escuchado eso? 144,000 que van a ser salvos en el Apocalipsis. 144,000, 12,000 por cada tribu, y van a ser sellados, ¿sí? Bueno, a veces nosotros nos metemos ahí, y en el círculo cristiano, hay muchas posturas en cuanto a eso, ¿sí? En cuanto a Apocalipsis, muchas interpretaciones, ¿sí? De todo tipo, y hasta hombres teólogos de años, bautistas, presbiterianos, ortodoxos, tienen diferencias abismales en cuanto a la interpretación escatológica. Entonces nosotros vamos a meter en los 144,000. Nosotros tenemos que empezar por el punto más importante. ¿Cuál es el punto más importante? La redención. Cristo. Ese es el punto más importante. La escatología es importante. La formación de la tierra, la formación de Israel, eso tiene importancia. Pero lo más importante es la redención. Entonces nos metemos, si no, o nos metemos en los querubines, o en el arcángel Miguel. No, vamos a, como el tiempo es corto a veces para hablar con estas personas que llegan a tu casa a compartirte algo, vamos a aprovechar el tiempo y hablamos de la redención. Es lo más importante, y de hecho eso es lo que lo va a hacer salvo. El buen y claro entendimiento de la redención que hizo Jesús en la cruz. ¿Quién soy yo? Sí, eso. ¿Quién soy yo? Un pecador, un redentor, muere en la cruz, muriendo en una cruz. Ese es mi Salvador. Sencillo y muy claro. Entonces tenemos que estar preparados, muy preparados. Tenemos el tiempo muy corto, ¿verdad? Entonces, pero debemos también entender un poquito cómo es que se formó esta doctrina, o cómo se formó esta corriente, los testigos de Jehová. Para empezar, ellos no tienen el título de iglesia, no lo tienen. Ellos son una organización de los testigos de Jehová. No, por ahí, ya usted sabe que no se llaman iglesia. No se llaman iglesia. Es una organización. Entonces, nosotros debemos de entender un poquito cómo es. No vamos a entender todo como históricamente, porque sabemos que la fecha, los nombres, muchas fechas, tienden a confundir un poco, pero sí debemos entender cómo fue que arrancó, para entender los fundamentos doctrinales o los fundamentos heréticos de los testigos de Jehová, para nosotros poder entender qué herramientas usar conforme a la Escritura que puedan darle luz en cuanto al error que ellos tienen. Amén. ¿Sí? Amén. Entonces, ¿quién conoce el nombre del fundador de los testigos de Jehová? A ver, levanta la mano. El nombre del fundador
de los testigos de Jehová? Sé que apellido Russell. Apellido Russell. No recuerdo su nombre. Exacto. Muy bien. Se llama Charles T. Russell. Charles T. Russell. Pueden aprendérselo como Russell, como usted quiera. Pero este señor es el fundador de Charles T. Russell. Quiero decirles que para dar un poquito más de entendimiento. ¿Por qué murió? Sí, murió porque fue en el año 1824. No lo conocemos. Está flaquito. Está flaquito. Debe estar. ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Vos no habías nacido. No, vos. Ah, no, yo estaba todavía como Ni por ahí. 8 añitos. No. 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 1800. 1800. 1800. Yo pensaba que No había nacido Simón, no había muerto Simón Bolívar todavía. yo venía aquí o... No, americano. Estados Unidos. Estados Unidos. No estaba por aquí. No estábamos por aquí. No estaba yo. El señor Russell, Creo que es importante. Charles T. Russell, ¿verdad? Ya. Debemos de remontar un poquito de cuáles fueron las fuentes. A mí siempre me ha gustado entender las fuentes de los que creen herejía. ¿Por qué? Porque depende de la fuente, o de qué, si les expliqué el testimonio de mi amigo que cuando peleaba como Bruce Lee. ¿Sí, verdad? Se le incorporaba a Bruce Lee. ¿Por qué? Porque tenía una pila así de VHS de puras películas de Bruce Lee. Y cuando él se quería pelear con la gente, hacía ¡uh! Hasta el mismo brinco. Hermano, Así, así. usted se ríe, pero es así. Claro. ¿Sí? Así como algunos vieron películas de Van Damme y querían tirar patadas como Van Damme. ¿Sí me entiendes? Salía del cine transformado. Sí, salían del cine todo el mundo peleando. Entonces, ¿qué pasa? Depende de la fuente donde ellos se alimentan. Esas fuentes son importantes porque esas van juntamente con la duda, con la incertidumbre, traen y alimentan el error y fundan y crean corrientes comunes. ¿Sí? ¿Cuáles son las fuentes del señor Charles T. Russell? Bueno, Charles T. Russell, para esa época, 1820, 1830, se movía, había un movimiento muy fuerte acerca del advenimiento de Cristo. En esa época también. ¿Ah? En esa época Charlie. Sí, Charlie tiene esposa. Ah, pues murió ella también. ¿No? No, viva no está ahorita. 1800. Si no la pude, no te la conoces. El pelo puede ser que esté intacto, pero lo demás, mire. Entonces, ya me hiciste perder. Pero no le decía esquive, no le decía esquive. Que esquive. Mire, entonces, Estaba el movimiento de advenimiento del Señor Jesús. estaba el movimiento del advenimiento de Jesús. ¿Cómo así? Que muchos predicadores en esa época predicaban ¿cómo se dice? Predecían, ¿sí? Ellos predecían que Cristo iba a venir en tal fecha. Sacaban números, yo no sé qué números sacaban. Ellos decían, bueno, para el año 1843 Cristo va a venir, ¿sí? Y muchos predicadores ex bautistas o que tuvieron raíces en las corrientes bautistas, muy estudiosos de la Escritura, pero muchos de ellos se desviaron y empezaron a tener una devoción muy exagerada. Por eso hay que estar pendientes de aquellos que tienen alguna devoción por alguna rama o por algún punto doctrinal y no en la imagen y en la gloria de Cristo. ¿Sí? Por ejemplo, he visto muchas personas que demonios, todo es demonio, y no que los demonios, y demonología para acá, y demonios para allá. Entonces, en un momento que tu mente, que la mente van a soñar con qué? Con demonios. ¿Y la película que se van a comprar de qué? No, de tipos matando demonios. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Depende de la fuente que consuma. Eso es lo que su ego, su carne,
va a fabricar. ¿Qué es lo que predicaban estos predicadores para esos años? Cristo viene, ya Cristo viene y Cristo viene, y ciertamente hay que predicar que Cristo viene, pero dar fecha, dar lugares, eso es antibíblico, es herético, porque nosotros no estamos llamados a predicar qué día viene Cristo, estamos llamados a que la gente se reconcilie con Cristo. Ni aún los ángeles. Y ahí lo dice la Escritura, ni aún los ángeles, ni aún el Hijo sabe cuándo es el día. Solamente la potestad del Padre en sus sazones, en sus dispensaciones, Él sabe qué día va a ser ese día. ¿Ok? Entonces, nadie, por muy estudioso que sea, y por mucha cabeza que le meta los números, puede decir, miren, Jesús viene en el 2026, el 30 de agosto. Nadie puede decir eso. ¿Por qué? Porque eso es alimentar el error y desviar a muchas personas. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado de lo que vamos a hablar. Y por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado también a predicar exactamente lo que la Biblia nos ordena que tenemos que predicar. El apóstol Pablo decía, 1 Corintios capítulo 2, yo vengo a ustedes no con humana sabiduría, ni con palabras persuasivas, ni con sabiduría humana. Yo vengo con ¿qué? Predicando a Cristo y a este crucificado. Más nada. Eso es todo. ¿Para qué? Para que vuestra fe esté fundada en el poder de Dios y no en nosotros. ¿Listo? ¿Me entiendes? Entonces, este señor Russell, empezó a ser discipulado por un maestro, ojo aquí, por un maestro ex bautista, y aparte de eso, devoto a las predicciones de que Cristo venía en tal fecha. Amén. Ahora, cuando fue discipulado, este maestro dio una fecha, 1874, viene Cristo, de manera invisible. Y en el año 1878 viene de la manera visible. 74 invisible, y va a haber un rapto, y en el 78 sí lo vamos a ver. La gente empezó a animarse, como toda herejía, como todo error. Empezó la gente ignorante, la gente que empezó a creer en esa pasión, en esa devoción, en esa fuerza, y empezamos a tener una cantidad de gente esperando la fecha. Pasó 1874, no vino Jesús. Pasó 1878, no vino Jesús. Entonces, se sentaron, no vino Jesús. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a reinterpretar otra vez. ¿Sí me entienden? Vamos a volver otra vez a sentarnos para ver cuál fue el pelón. Y nos fuimos nosotros. ¿No, señor? Para ver en qué nos pelamos, y vamos a poner otra fecha. ¿Sí? 1914. 1914 es una fecha muy importante para los testigos de Jehová, sepan ustedes. De hecho, muchos de sus documentos y muchos de sus atalayas y muchos de sus mensajes hacen una gran mención a la fecha 1914. Les voy a decir por qué. Dijeron, se reunieron, mucha gente se dividió. Claro, porque se tomó. Porque los que vieron que no llegó Jesús, dijeron, no, esta gente no. Y empezaron a dividirse, y entre esas divisiones vienen todo lo que es la división de las corrientes adventistas. Adventistas del séptimo día, iglesia adventista única, ¿sí? Empezaron las iglesias adventistas a tomar fuerza. Gracias a estos predicadores que predecían el advenimiento. Advenimiento es venida, ¿sí? La venida de Cristo. Por eso que se llama adventista.
Por eso es que se parece tanto a la doctrina. Se parecen muchísimo, muchísimo a la doctrina. Porque en cierta manera los percusores eran los mismos, ¿sí? Entonces este señor Russell vio que la cosa no funcionó, dieron otra fecha en 1914 y tampoco vino Jesús en 1914. Entonces ellos dijeron que bueno, sí vino, pero no lo vimos. Vino, pero no lo vimos. Pero vino como una especie de una fuerza espiritual para levantar algún movimiento, ¿sí? Entonces, por ahí empieza el crecimiento de los testigos de Jehová. Este señor, Russell, tenía muchas interrogantes. Por ejemplo, a los 16 años, el señor Charles Russell tenía dudas acerca de las doctrinas. Porque cuando los hijos o los niños para esa fecha era un tiempo de mucha devoción. Y en esa devoción enseñaban a los hijos, Cristo viene y Cristo viene. Entonces la gente estaba enfocada en ver el advenimiento de Cristo falso y descuidaba las doctrinas fundamentales, las doctrinas de la gracia, ¿sí? Las doctrinas de quién es Dios. Entonces al estar enfocado solamente en un solo punto, sí o sí descuidamos la otra doctrina. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20? Señoras y señores, ya yo terminé mi ministerio, yo les he enseñado todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Por orden. He puesto aquí Cristo, la redención, la sabiduría, el conocimiento, en orden. ¿Ya me entienden? Entonces, entre todas estas cosas, los testigos de Jehová niegan el infierno. Los testigos de Jehová no creen en el infierno. No creen en el infierno, no creen en la deidad de Cristo, no creen en la Trinidad, no creen en la resurrección corporal de Cristo, no creen en el Espíritu Santo, creen que es una fuerza activa. Ellos creen, ¿verdad?, que Jehová creó en el cielo un ángel muy poderoso, el cual ellos llaman Miguel. De hecho hay un arcángel que se llama Miguel, y que al ver ese ángel tan poderoso, Dios hizo que ese ángel se introdujera dentro del vientre de María y ahí naciera nuestro Señor Jesucristo. Y he aquí la gran confusión en que creen que el arcángel Miguel y Jesucristo son la misma persona. Eso es lo que ellos creen. ¿Por qué? Bueno, porque ellos usan muchos textos, sobre todo de Daniel, ¿sí? Algunos textos de Daniel, y usan el texto de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Vamos a leerlo. La de Apocalipsis también. Sí. O de Arcángel. Apocalipsis. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Dice de la siguiente manera: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí dice, no, Cristo tiene voz de arcángel, es decir, que Cristo es un arcángel. Y no es lo que está queriendo decir el texto. Lo que está queriendo decir es que antes de que venga el Señor Jesucristo, un arcángel va a ser el heraldo, va a pregonar, como cuando vienen los reyes, ¿se acuerdan? Cuando los reyes venían de la procesión, venía adelante una procesión con trompetas, pregoneros, diciendo que ahí venía el rey. Así va a ser un arcángel, no se sabe cuál de los arcángeles va a ser, porque ahora es que hay arcángeles. Y 4, capítulo 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Entonces ellos agarran y dicen, no, Jesús es el arcángel Miguel. Ahora, ¿por qué el arcángel Miguel? Bueno, vamos a leer Daniel,
capítulo 10. Estos son los textos que usan ellos erróneamente. ¿Daniel qué? Daniel capítulo 10, Artículo. versículo 13. Daniel capítulo 10, versículo 13. Dice de la siguiente manera: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Y yo decía, no, aquí está. Sumamos allá, 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, y ahora Daniel 10, 13. Vamos a buscar el mismo, Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, ay papá, aquí dicen ellos, ¿ves? El gran príncipe que está en la parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Entonces, empiezan a hacer conexiones aisladas. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 12. La mayoría de todos estos textos son escatológicos, cuna de las más malas interpretaciones que hay. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Apocalipsis 12, versículo 7 dice. Después, Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban con el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Allí empiezan a juntarse. 2 más 2 son 4. Tesalonicenses dice que con voz de arcángel. Aquí aparece Miguel por todos lados. Jesús es igual al arcángel Miguel. Quiere decir que Jesús fue un ser creado, se le dio un nombre como Miguel arriba en el cielo, y luego Dios agarró al arcángel Miguel y lo introdujo en el seno de María, y ahora le ponemos Jesús. Lo degradamos. Imagínense eso. Ahora, vamos a leer Apocalipsis capítulo 22, versículo 8. Versículo 8. Apocalipsis 22, versículo 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Ahora, los ángeles en toda la Biblia rechazan que lo adoren. Y este arcángel, supuesto arcángel, que ese es nuestro Señor, que dice que es Jesucristo, a ese hay que adorarlo. Pues no, la Biblia hace una distinción entre Cristo y los ángeles. Todos aquellos que hemos leído el libro de Hebreos, cualquiera que tenga 4 dedos de frente bíblico, ok, hay gente que tiene frente, pero no es bíblico, 4 dedos de frente bíblico, entiende que el libro de Hebreos es un libro para poder exaltar a Cristo en toda su línea, en toda su gloria. ¿Ya? Es decir, para colocar a Cristo como superior a todas las cosas que los hombres bíblicos puedan creer. Por ejemplo, los judíos creían que Moisés era lo máximo. El libro de Hebreos enseña que Jesús es mayor que Moisés. Algunas corrientes rabínicas enseñaban que los ángeles y los seres espirituales era la devoción total. No, Señor. Cristo está por encima de los ángeles. Y ahí usted lo puede leer, lo leímos la semana pasada. El mismo Señor, Hebreos capítulo 1 dice: adórenle los ángeles.
Adórenle los ángeles. Usted cuando tenga alguna comunicación con alguna persona testigo de Jehová, vamos a leer el capítulo 1 corrido, completo, porque una de las estrategias que ellos usan es, y que muchos cristianos también usan, es agarrar un texto por aquí, un texto por allá, y por aquí, por acá, y luego hacer un hilo y juntar todo eso y eureka, sacar una doctrina. ¿Sí? Bingo. Ah, ya entendí. Entonces, pero no se dan la tarea de poder leer lo que el Espíritu Santo dice por medio del Espíritu Sagrado. Entonces, dígame. Por eso que Jesús le decía a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Y la gente confundía, Sí, decía de todo, hasta Juan el Bautista, Ahí, ¿no? sí. Juan el Bautista que resucitó. Imagínense eso. Entonces, Por eso Pedro lo obligó, ¿no? Y dijo, exactamente. Y la respuesta de Pedro fue un mover del Espíritu Santo en el espíritu de Pedro. Pedro, no te fue revelado ni por carne ni por sangre. el Espíritu, la gente que decía eso. El Espíritu Santo, el Hijo del Dios viviente. Eso es todo. Entonces, número 1, como nosotros a veces tenemos poco tiempo, ¿cuál es el objetivo primordial? Exaltar a Cristo. Cosas que ellos no hacen. Ellos en todas sus revistas. De hecho, esas revistas, una de las predicciones que ellos empezaron a usar, o sea, ellos fueron muy creativos. Es decir, una de las estrategias para poder difundir más el error era hacer pequeñas revistas o pequeños folletos, ¿ya? Creo que este pastor que está en el error se llama Miller, creo que se llama Nelson Miller, que es un colaborador de los de la iglesia adventista, ¿ya? Este señor Miller se juntó con Russell y empezaron a repartir folletos, que Cristo viene en 1914, pila, alistate, que 1914 viene, y como no vino, entonces se dividieron. Entonces Russell hizo su propia revista, el cual le puso el Atalaya de Sion, ¿ya? Va a venir en 1914. Fue una de las últimas predicciones. Hizo alrededor de 60 predicciones de que Cristo venía. Para tal fecha, no viene. Para tal fecha, no viene. Imagínense. Está bueno, favorito. Para tal fecha, no vino. Y para tal fecha, ya la última fue en 1914 y en 1916 murió. Ese es un argumento para presentar en contra de esa doctrina. Sí. La falsa, O sea, predicciones. la falta de predicciones y aparte la falsedad de alguien que profetiza sin la autoridad bíblica, y el cual dice la escritura, el profeta que predijere cualquier cosa que sea falsa, hermano, eso no es de Dios. Es un falso profeta. Ok. Entonces, ellos niegan la Trinidad. Niegan totalmente la Trinidad. Ahora, por ahí todos los cristianos chocamos con los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque ellos dicen, de hecho, después que el señor Russell empieza a decir predicciones acerca de la venida del Señor Jesucristo y no se daba, él dijo, al inicio él creía en la Trinidad, pero un día se levantó y dijo, no, rechazo rotundamente la Trinidad y rechazo la resurrección corporal de Cristo. Porque ellos creían que Cristo había resucitado en forma como de fantasma. Es decir, sacaban cuentas a cómo fue que subió al tercer cielo.
un cuerpo no puede subir, pero el cuerpo de Cristo, Él se le apareció a muchos, con pruebas indubitables, como dice la Escritura, a más de 500 hermanos, y a muchos se les dio la oportunidad de tocar y de palpar. Y de hecho Jesucristo se sentó y dijo, denme de comer para que vean. Y un espíritu no tiene cuerpo, no tiene hueso y carne como la que yo tengo. Entonces los discípulos veían eso y no lo creían, pero ellos tocaron. De hecho el apóstol Pedro dice, nosotros lo vimos, nosotros lo palpamos. O sea, nosotros tocamos al verbo de gloria, o sea, nosotros lo vimos. ¿Ya? Entonces, ellos empezaron a decir que Cristo no vino en forma corporal, sino que vino como, resucitó como especie de un ser etéreo que se puede trasladar y traspasar paredes, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ellos niegan rotundamente la Trinidad. ¿Por qué? Porque se desligan de todo lo que es el cristianismo histórico. Miren, nosotros debemos de tener un conjunto de ramas medianamente aprendidas. Nosotros debemos ser escriturales, sí. Hay un cristianismo bíblico, pero también debemos de tener un cristianismo histórico, porque mucha gente quiere usar la historia para negar la verdad bíblica. Entonces, como usan la historia, una de las reglas del debate, yo también tengo que saber usar la historia y poder debatir históricamente de que Cristo murió y resucitó con un cuerpo corporal. Yo tengo que tener evidencia también histórica, ¿ya? Y las hay para tirar al techo. Pero como no las tengo, ellos van a decir, entonces ellos van a ganar terreno en cuanto a la verdad. El error va a ganar la verdad. ¿Por qué? Porque yo no estoy fundamentado, no tengo evidencias históricas. Por ejemplo, muchas corrientes de los testigos dicen que el concilio de Nicea, ¿quién conoce el concilio de Nicea? ¿Quién sabe qué es? Bueno, la iglesia fue creciendo, ¿sí? Fue siendo perseguida. En el año 325, un poquito antes, el emperador Constantino, un emperador romano, se convierte al cristianismo, y entonces ya el imperio romano ya no era perseguidor, sino que ahora apoya totalmente. ¿Por qué? Porque el emperador romano ahora es cristiano. Entonces ahora se cambiaron los papeles. Los perseguidos empiezan a ser perseguidores. Entonces el imperio romano puso una ley que todo aquel que no sea cristiano lo vamos a matar. Y que también cayó en muchos errores doctrinales. Entonces, para esa época, 325, había una disputa muy fuerte si Jesús y el Padre compartían la misma esencia. Es decir, si Jesús, el Padre y el Espíritu Santo compartían la misma esencia, que si formaban parte de la divinidad, o Jesús era creado, o Jesús siempre ha sido Dios. Entonces reunieron a 60 sabios de Oriente y 60 sabios de Occidente a debatir en conjunto una de las herejías más fuertes, ¿verdad?, que era negar la deidad de Cristo, fundada por un señor que se llama Arrio, por eso que se llama doctrina de arrianistas, ¿sí? ¿Por qué? Porque Arrio fue el primero que dijo que si Jesús es Dios, entonces no debe ser hijo de Dios, sino tiene que ser el hermano de Dios. Eso lo dijo este señor. Si Jesús es Dios, si Jesús es el Hijo de Dios, entonces no debería llamarse Hijo de Dios, tiene que llamarse el hermano de Dios. Entonces, su error
empezó a regarse por todo el imperio romano y las iglesias estaban en constantemente choque hasta que hubo ese concilio. Ese concilio era una reunión de sabios para definir una doctrina fundamental. ¿Cuál fue la conclusión? Jesús es completamente Dios y completamente hombre. Punto. Muchos siguieron creyendo que Jesús no es Dios. Pero en ese concilio todas las iglesias se pusieron de acuerdo. El Padre, Hijo y Espíritu Santo son un mismo Dios. Entonces, ahí es donde nace el término, lo que es la Trinidad. La Trinidad no aparece en la Biblia, no aparece. Y eso es uno de los argumentos que van a sacar los testigos de Jehová. No, usted está mal, ¿por qué? Porque usted cree en la Trinidad. Pero eso es muy fácil de debatir. ¿Por qué? Porque en muchos textos de la Biblia aparece el nombre de Dios con dos facultades. Una facultad singular y una facultad plural. Que es lo que llaman la singularidad de Dios y la pluralidad de Dios. Es decir, que hay veces que uno lee las Escrituras y cuando está leyendo las Escrituras uno se está dando cuenta que Dios no habla en singular, sino que habla en plural. Sobre todo en la creación. No dice voy a hacer al hombre. Dice hagamos al hombre. Entonces, ¿cómo compaginamos la singularidad y la pluralidad de Dios con el aspecto trinitario de Dios? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí entendieron, verdad? Muy fácil. Por ejemplo, un texto de la pluralidad de Dios. Por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, esa palabra Dios es la palabra hebrea Elohim. Pero Elohim es un aspecto plural de Dios. Es un aspecto singular de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando estos estudiosos en este concilio empezaron a ver todas las evidencias que arrojaban las Escrituras, se dieron cuenta que en unos textos Dios habla en plural y en otros textos Dios habla en singular. Entonces, si Dios fuera, si Cristo no fuera Dios, Dios hablará en singular. ¿Por qué? Porque la pluralidad de Dios es como una pista de la Trinidad de Dios. ¿Ya? Vamos a leer otro texto. Vamos a leer Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 8. Dice de la siguiente manera. Capítulo 6, 8. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y a quién irá por nosotros? ¿Y quién irá por nosotros? Fíjense. Escuché la voz del Señor, ese es singular, ¿cierto? Y después dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? No dice por mí, por nosotros, la Trinidad. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Vamos a leer Isaías 40. Isaías capítulo 40, versículo 18. Isaías capítulo 40, versículo 18. Dice de la siguiente manera: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Ahí habla de manera singular, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Vamos a leer, este sí es tremendo, Isaías capítulo 52, versículo 6. Isaías 52, versículo 6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Fíjense eso. Yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Y el texto que
ellos usan muchísimo Éxodo 43, versículo 10, que no lo usan completo, por cierto, lo usan por la mitad. 43, versículo 10 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Hasta allí lo citan ellos, que somos testigos de Jehová. Ahora por favor lea la siguiente parte. Y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Qué? ¿Éxodo qué? ¿Éxodo qué? Éxodo. 43:10, ¿no? No, yo no toqué eso. Dice, Sí, Claro que dijo. Claro, ¿éxodo qué? Dile eso. lo que acaban de leer. no, Isaías 52:6 y este que leí, Isaías 43:10. Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. ¿Sí? Entonces, ellos le van a decir a usted: no, Jesús no es Dios. 43. Isaías 43:10. 43. Isaías 43. Jesús no es Dios. Nosotros debemos defender a capa y espada que Jesús es Dios. Nuestro Señor Jesucristo es Dios. Por supuesto. Por supuesto. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Conociendo cuáles son los textos que hablan específicamente de la deidad de Cristo. Vamos a leer. Ellos dicen que los testigos van que el Espíritu Santo es una deidad. No, es una fuerza. Una fuerza activa. No le dicen Entonces deidad. eso, entonces lo que a nosotros nos dijeron, entonces no eran los testigos de Jehová. No, pues eso es una deidad. Es una fuerza. Ellos no reconocen al Espíritu como una persona, sino como una fuerza activa. Una fuerza Así como activa. si fuera la corriente. Ajá. ¿Qué iba a decir, Yo hermano? tengo una amiga que es testigo. Yo voy a comparar con ella con la palabra y digo, mire, a esto. Me dice, no, es que a mí me gusta allá. Digo, ¿por qué le gusta a usted allá? Es que allá uno puede ir a bailar No, de hecho, por lo menos yo estuve en Colombia y en Colombia hay mucho más iglesias testigos de Jehová que aquí. Porque ¿qué pasa? Que al no haber infierno y al querer una salvación abierta para todos, como dice, comamos y hagamos fiesta. Al no haber Espíritu Santo no hay nada. No, obviamente. Porque ellos no tienen el Espíritu Santo y por eso no hay temor en ellos. Claro, porque como no hay la verdad acerca del infierno, ellos creen que como Cristo no resucitó corporalmente, nosotros, este cuerpo, usted puede hacer lo que usted quiera. La salvación, y de hecho hay muchas líneas cristianas que dicen, no, Dios vino nada más por mi espíritu. Y muchas Con el cuerpo puedo hacer lo que Yo con el cuerpo puedo hacer lo que yo quiera, porque como el cuerpo, dicen que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno, y el cuerpo aquí se queda y el espíritu se va. Y muchas creencias cristianas también dicen que no hay Trinidad. Muchas iglesias cristianas ahora están También. otra vez, porque estos son corrientes que van y vienen, siempre dicen lo mismo. Como la moda. Siempre Los visitarios. unicitarios dicen lo mismo. No, Jesús no es Dios. Vamos a ver si Jesús no es Dios. Isaías 7:14, por favor anote estos textos, sobre todo esto que vamos a empezar. Isaías 7:14. Vamos a ver, Isaías capítulo 7, versículo 14. La Biblia del estilo no está esa Biblia. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre. ¿Y qué es Emmanuel? Ahora, el hijo no es Dios. Si tiene el título de Emmanuel, ¿cómo yo voy a negar? Esto es un texto tumba testigo de Jehová. Ajá, ¿cómo dice aquí? Y usted lo puso a su Biblia, la Biblia del Nuevo Mundo. ¿Qué dice ahí? Emmanuel. ¿Y qué dice Emmanuel? Dios con nosotros. Ahora, ¿cómo es que Dios no está con nosotros si tiene el título de Dios con nosotros? Y es la señal, una virgen concebirá un niño y tendrá un nombre que se llamará Dios con nosotros.
No, que no quiero. Bueno, vamos un poquito más adelante. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, explíqueme tú, Señor testigo de Jehová, cómo es que este niño es Padre eterno y es Dios fuerte. Explícame eso. Otra más. Juan 1 ya. Jeremías 23:6. De hecho, Juan 1 es uno de los textos que ellos pero ellos lo tienen transversado por un solo artículo. De hecho, le colocamos un artículo que a su vez es herético para ellos mismos. Claro. ¿Jeremías qué? Jeremías 23:6. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Ajá. ¿Cómo es que el Salvador tiene el título de Jehová, justicia nuestra? No puede ser. Y vamos a leer Miqueas, capítulo 5. Amor a tía. Miqueas 5, versículo 12. 2. Sí. O sea que todos estos libritos siempre se pierden. ¿Tenéis que ver cuaderno? Ahí está. 5, versículo 2. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahora explíqueme cómo este Señor que va a salir de Belén no tiene principio, no tiene días, y sus salidas son desde los días hasta la eternidad. Es un ser eterno. ¿Ya? Entonces, toda esta evidencia habla de que Jesús realmente es Dios. ¿Sí? Jesús realmente es Dios. Otra cosa que hacen los testigos es esquivar la proclamación del arrepentimiento de los pecados y lanzarte directamente al paraíso. Es decir, ¿cuál es la predicación del Evangelio de ellos? Nosotros va a haber un día en que todo esto se va a acabar, todo el mundo va a estar bien, no va a haber guerra, no va a haber nada, no va a haber hambre, usted va a estar bien. Pero tú le vas a meter el dedo al león, y el leoncito lo que te vas a lampiar el dedo. Por eso es que la ramita de ellos es puro el paraíso. Sí, puro el paraíso. Pero esa no es la predicación del Evangelio. 1 Corintios capítulo 15, en los primeros versículos dice: voy a compartir el Evangelio que yo recibí, que Cristo murió por los pecados conforme a la Escritura y resucitó conforme a la Escritura. Ese es el Evangelio. ¿Y que no aprenden los milagros de Jesús? Bueno, hasta ahorita no. Yo he escuchado a algunos que han, claro, hay muchas líneas también. Entre los testigos hay varias líneas. Entonces, ¿cómo estamos con el tiempo? Ahí estamos. Ya estamos cerca ya. Entonces, queridos hermanos, los testigos de Jehová, ¿verdad? Vamos a leer Juan capítulo 1, eso es muy importante, mi hermano, para que uno de los textos que usan los testigos para refutar Juan capítulo 1. Y voy a dar y de hecho hay algunos textos que no están completos. Usted busca en la Biblia de la Nueva Traducción del Nuevo Mundo y no aparecen los textos de Juan capítulo 8 completos. Hay muchos. No aparecen completos. ¿Por qué? Porque es donde él habla más que todo donde yo soy.
ellos esquivan totalmente y vamos a explicar cuáles son esos puntos. Juan capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Bueno, en su Biblia dice, era un Dios. El artículo no dice era Dios, dice era un Dios. Y por ese artículo mal colocado, degradan a Cristo. Lo degradan totalmente. O sea, lo colocan debajo del Padre. Es decir, al principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios. Ya veo por qué se contradice. Se están contradiciendo ellos mismos. Claro, porque la Biblia dice que no hay Dios. Solamente yo, Jehová, enfrente. Entonces ellos mismos se contradicen. Entonces, si ahí dice que es un Dios, como tú me dices que no hay Trinidad, si nada más hay uno. Y ciertamente hay textos donde dice, oye Jehová, tu Dios, un solo Dios es el Shema judío. Entonces ese artículo, al cambiar ese artículo, ya ellos te montan una doctrina detrás de ese artículo. Y en muchas partes, por ejemplo, dice, vamos a poner un texto que no me recuerdo casi. Hermano, ahí en Juan capítulo 1, también, en el versículo 1, también es un argumento favorable a la Trinidad, porque dice, el principio, claro. En el principio, la palabra, que es Jesús, ya existía, la palabra estaba con Dios. Correcto. O sea, ahí se está refiriendo a la Trinidad completa. Estaba en la, correcto. Y la palabra era Dios. Presenta a Jesús a la palabra. Totalmente. Es que por donde lo miren, no hay sustento en su doctrina. ¿Ya? Lo único que hay que enseñarle, ¿verdad? Que en la Biblia hay singularidad de Dios y hay pluralidad de Dios. ¿Ya? Pero es un solo Dios. Y uno tiene que presentarle estos textos. ¿Ya? Ahora, vamos a leer Juan, ahí mismo. Juan, capítulo 20, versículo 26. Juan, capítulo 20, versículo 26. Dice, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métala en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás, respondiendo, le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Note el título que le da Tomás al Señor. Señor mío y Dios mío. Ellos dicen, no, eso fue una expresión de asombro. ¿Pero hasta dónde leyó usted? Hasta el 29. Ajá. Del 26 al 29. Ajá. Del 26 al 29. Entonces, queridos hermanos, todos estos textos, hay otra parte que ellos usan mucho como argumento. Cuando Jesús dice, el Padre es mayor que yo. Ajá, ese es el clásico arrianista. El Padre es mayor que yo, es decir, que Jesús está por debajo del Padre. Como siervo, tuvo que aprender obediencia para cumplir la misión de redimirnos. Como representante de los hombres delante de Dios, como un sumo sacerdote, presenta las oraciones delante de Dios, así tuvo que ser el Hijo. Y como representante de Dios hacia los hombres, también es el Hijo. ¿Ya? Pero hay unos textos que en estos días, ellos no dicen, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, no. Nuestro gran Dios y el Salvador. O sea, no juntan, separan. Siempre que se unen, por ejemplo, nuestro gran Dios y Salvador, no. Nuestro gran Dios y el Salvador. Es decir,
Gran Dios es una cosa y el Salvador es otra. Cuando una de las reglas de interpretación es cuando dos adjetivos se unen en mención de un solo nombre, la regla de interpretación dice que es una sola persona que se está identificando. Gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí está nombrando a un solo Dios. También está el de, porque hay un solo mediador, hay un solo mediador. Sí, un solo, entre Dios y los hombres. Jesucristo hecho hombre. Entonces, estas corrientes, con mucho amor, nosotros debemos de presentarle, sobre todo, la deidad de Cristo, que es crucial. Y hay muchas ilustraciones prácticas, bíblicas, que nosotros podemos usar. La de un sacerdote, por ejemplo. ¿Sí? El sacerdote era un humano, pero con vestimentas de piedras preciosas. ¿Sí? Y aparte era muy diferente a los demás seres humanos. ¿Ya? Nosotros debemos usar todas las imágenes bíblicas posibles para poder llevar a las personas, a este tipo de personas, ¿verdad?, a la verdad bíblica. La ventaja que tenemos nosotros, que Cristo sea Dios. Si Cristo no es Dios, no puede salvar. Tampoco puede haber redención. ¿Por qué? Porque tiene que ser alguien de carne y hueso como nosotros para representarnos delante de Dios. Porque el que pecó fue Adán. ¿Sí me entienden? Es fundamental creer que Jesucristo es Dios. Es fundamental, o sea, no se puede decir que hay salvación si Jesús no es Dios. Confesarle con mi boca que Jesucristo es el Señor. Romanos capítulo 10, versículo 6. Si confesares que Jesucristo es el Señor y con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón, será salvo. Es que en eso consiste, y que yo tenga que creer que Jesucristo es Dios, porque es Dios presentando su ofrenda para que los hombres sean salvos. Y es el Jesucristo hombre presentando a los hombres delante de Dios para que sean limpiados. Entonces, desde cualquier punto donde nosotros arranquemos, bien sea de la deidad divina o de la pecaminosidad del hombre, van a encontrar un punto, a Cristo. ¿Ya? Entonces, hay que hacer énfasis de la deidad de Cristo, de la ventaja y de la bendición de saber de que Cristo es Dios, porque si Cristo no es Dios, ¿quién estará a la diestra del Padre intercediendo por nosotros? No hay quien interceda por nosotros. ¿Ya? Entonces, todas estas doctrinas, al estudiar un poquito, se caen por sí mismas. ¿Okay? Vamos a leer para cerrar Juan capítulo 8, versículo 24. Juan capítulo 8, versículo 24. Juan capítulo 8, versículo 24. Una de las cosas que en el Evangelio de Juan se repite mucho, no me acuerdo cuántas veces, creo que son 7 veces, pero no me acuerdo. Juan capítulo 8, versículo 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Cristo usa uno de los términos más sagrados para el pensamiento judío: yo soy. Nadie decía yo soy, nadie, porque yo soy es decir que Él es Dios. Incluso lo pone en mayúsculas. Sí. Soy el que soy. Yo soy es el nombre de Dios. Cuando Jesús se dice yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy el buen pastor, yo soy, ese yo soy está automáticamente aludiendo y decretando, porque Él sí puede decretar que Él es Dios. Por eso es que los judíos
Por supuesto. Oiga. Por supuesto. Al decir yo soy, antes de Abraham, yo soy. Porque era piedra. Ah, papi, ¿Qué voy a decir de ese artillo que yo soy? yo soy. ¿Ves? Entonces, al decir yo soy constantemente, es una de las evidencias que Él es Dios, que Él comparte igual divinidad en el cielo con el Señor. Yo soy. Entonces, si eso no es suficiente evidencia de que Él es Dios, entonces nosotros tenemos que decirle, Señor, ya yo les prediqué de que tú eres. Y fíjense, que dice lo tremendo, el 24. Porque por eso os dije que moriréis en vuestro pecado, porque si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Hermano, otra evidencia también que pueden agregar ahí es cuando los judíos le dicen, no, porque tú dices que eres el hijo de Dios Haciéndote Dios. Ah, te haces igual a Dios. Te haces igual a Dios. No dice, no, me equivoqué. No, él no dice, no, él no dice. Y de hecho, cuando María lo adora, tampoco responde, o sea, no rechaza esa adoración. Y cuando lo están enjuiciando, que él le dice, pero dinos, eres el Cristo, desde ahora veré al Hijo del Hombre venir sobre las nubes. Blasfemia. Sí, Porque al decir que es el Hijo de Dios, está diciendo yo soy divino. Claro. Entonces, evidencias sobran, es cuestión de que nosotros aprendamos, escojamos un punto, no le vas a soltar todo este poco de versículo, escoja un punto. Hermano, tú no puedes decir que Cristo no es Dios, porque Él mismo declaró que Él es el yo soy. El yo soy del Antiguo Testamento es la imagen visible, dice Colosenses. Ahí dice la imagen visible del Dios invisible. Él tiene que venir como humano para darnos ejemplos como humano. Porque Pablo dijo que así como Adán pecó, que era un hombre, tenía que venir otro hombre a sacar. Excelente, Romanos capítulo 6. Muy buen punto. ¿Ves? Esa es otra evidencia. ¿Ves? Esa es otra evidencia. Entonces nosotros debemos de, donde usted vea un texto, donde usted esté leyendo, aquí aparece la deidad de Cristo, ¿ves? Y subraye. Eso es lo que nosotros debemos de enfatizar. Si la memorizamos, sería un... Por supuesto. No, es lo que más de hecho, ellos llevan su versículo ya apuntado. Sí, ya apuntadito. Y entonces te dicen, venga y lee aquí. Sí. O sea, en serio, estamos preparados. Entonces están preparados, pero nosotros debemos con mucho amor llevarlos. De hecho, yo los atiendo. Y cuando le hablo de la deidad, Vuela. Rapidito. Buenas tardes. y yo los atiendo. Es como Cuando que me si dicen, me mira, quedan- ahí está. ¿Qué dice el hermano? ¿Tiene algo? Ya le vamos a dar algo. Y, o sea, ¿por qué? Porque si nosotros estamos claros, que sabemos que estamos en la verdad, tenemos que aprovechar de decirle a ellos con respeto. De hecho, yo tuve una compañera de trabajo que ella me preguntó una vez, tú eres cristiano, ¿verdad? ¿Tú no me odias? Yo te voy a odiar. No, porque yo fui a una carta en un barrio, pues, y le echaron agua, o le hicieron algo. Y de hecho, en las tardes, yo era licenciado en la paseología y barriología. Es decir, era el barrendero de ese lugar. Y cuando estaba yo limpiando todo eso, ella, comenzamos a hablar, comenzamos a hablar de la Biblia, llegaba al punto de se trataba de desarrollo y con respeto se detenía ellos, me detenía yo y después seguíamos a hablar. Pero, o sea, por mucho tiempo yo le estoy hablando sobre el Evangelio, porque de eso se trata. O sea, si nosotros sabemos que sabemos la verdad, no tenemos por qué agarrarnos con ellos. Aquí esto dice esto dice aquí, esto lo dice allá. Y llevarlos a la verdad. Si se arrepienten, gloria a Dios. Si no, bueno, ya no toca. Así es. Lo más importante es no callar. Y sobre todo hay gente que los acepta y acepta la doctrina y a uno dice, bueno, esa es tu manera de pensar, yo te la respeto. No, yo te respeto a ti como persona, pero no respeto a la doctrina que profesas. Claro, y con respecto al Espíritu Santo, bueno, te da mucho versículo. ¿Cuántos años tenías Ahora. en esos 14? 8 años. ¿De cuándo están viviendo? Vamos a orar. 8 años. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor.